Bienvenidos a una nueva entrevista de DW. Mi nombre es Silvia Cabrera. Venezuela entró este 2021 en una nueva etapa de su crisis política, quizás más complicada que nunca. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional, que había perdido en el 2015 tras unas elecciones legislativas fraudulentas, rechazadas por la inmensa mayoría de la oposición y cuestionadas por los principales organismos internacionales. Ahora el aparato político de Maduro domina en la práctica todas las instituciones del país, mientras el líder opositor Juan Guaidó cumple 2 años al frente de un gobierno interino disminuido en su apoyo popular. En este contexto, ¿qué escenarios se abren para Venezuela? ¿Cuán lejos está el país de retornar a la democracia? Analizamos la situación con John Magdaleno, politólogo venezolano, magíster en ciencias políticas y especialista en análisis de datos en ciencias sociales, especialista en el análisis del sistema político venezolano. Saludos desde Berlín, John. Muchas gracias por acompañarnos. Placer, Silvia, a la orden y encantado desde luego de tu invitación. El pasado 5 de enero, John, Nicolás Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional tras unas elecciones no reconocidas por la oposición y la comunidad internacional. Lo cierto es que ahora el oficialismo controla casi todos los poderes públicos. ¿Estamos ante la consolidación de un nuevo régimen autoritario? Bueno, si no por la consolidación, por lo menos hay un esfuerzo decidido de estabilización. Una consolidación ameritaría por lo menos un consenso básico alrededor de las reglas de juego, y eso difícilmente en Venezuela vaya a ocurrir porque hay una robusta mayoría que se opone a un régimen antidemocrático y en particular a uno que para la literatura especializada podría ser caracterizado como autoritarismo hegemónico, quizá con algunos rasgos totalitarios y hasta sultanísticos. El caso venezolano es un caso de régimen híbrido de los tipos no democráticos, claro está, con una columna vertebral que es el autoritarismo hegemónico. Así que, para responder muy rápidamente la pregunta, si no se trata de la consolidación, por lo menos hay un esfuerzo de estabilización. Otra cosa es que lo logre. Bueno, pero ¿qué tan fuerte es hoy día el liderazgo de Maduro y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar? ¿Observas elementos que pongan en peligro su hegemonía política? Bueno, hoy no hay un contendor que dispute seriamente, bien porque disponga de algún soporte relevante en términos de poder fáctico o porque le plantea una amenaza inminente al régimen autoritario, pero, y este pero es importante, el régimen autoritario venezolano encara ahora serias dificultades sistémicas. Tiene una precaria situación financiera. De haber sido un país en el que el Estado recibía alrededor de 88.000 millones de dólares, 88.000 millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras en el año 2012, a uno que recibe en total, incluyendo las no petroleras, alrededor de 8.500 millones de dólares, como ocurrió el año pasado, obviamente hay una restricción económico-financiera muy severa. Y por otro lado, los principales decisores deben saber que esto pesa sobre el respaldo que le pueden otorgar factores de poder, entre ellos sectores de las Fuerzas Armadas, pero también otros actores políticos y sociales. Así que ciertamente no es un régimen que tiene debilidad en el corto plazo, más bien parece fortalecido después de la última elección parlamentaria, ciertamente después de una elección no libre y no competitiva, pero sí es un régimen político que tiene vulnerabilidades. Y ante esas vulnerabilidades, ¿qué podemos esperar entonces del gobierno de Maduro? Confirmado además ese poder que tú estás hablando, surgen expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio, además una persecución a líderes opositores dentro de Venezuela. En fin, ¿qué se puede esperar de este gobierno? En materia política yo esperaría de un régimen autoritario como el venezolano que o se mantenga o aumente las dosis de represión que se implementen contra sectores de la sociedad, en particular contra sectores de la sociedad civil. Tempranamente este año ya hemos visto algunos cursos de acción en esa dirección. Por ejemplo, con la toma de un canal de televisión, BPI TV, o con el encarcelamiento de los miembros de una ONG Azul Positivo, o con las campañas de difamación contra medios alternativos de comunicación, contra portales como Efecto Cocuyo, para mencionar uno de varios de los que han sido
amenazados en estos últimos tiempos. Así que, y obviamente la amenaza de persecución de líderes de oposición se va a mantener, y cuidado si no cristaliza en un eventual proceso judicial, obviamente sin las garantías que establece la Constitución, y esto conduzca al encarcelamiento. Pero desde una perspectiva estrictamente económica, ya no política o sociopolítica, sino estrictamente económica, el régimen de Maduro está obligado, en mi opinión, a promover algún tipo de reforma económica. Algún tipo de reforma económica. Porque en las actuales circunstancias, si no hay una reforma económica, bueno, la situación económico-financiera del Estado amenaza con afectar las agendas de intereses de los factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario, incluidos, repito, sectores de las Fuerzas Armadas y otros sectores políticos y sociales que le dan soporte. Así que lo que habría que dilucidar en lo sucesivo es cuál tipo de reforma está en capacidad y tiene la voluntad, esa coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario, cuál está en capacidad de promover. ¿Y cuál crees tú, John? ¿Cuál tipo de reforma está en capacidad de promover el gobierno? En mi opinión, va a continuar con la desregulación que viene proponiendo desde el año 2018 y que viene implementando de facto. Es decir, desde 2018 se permiten importaciones. Desde 2018 se ha venido instalando en la práctica una dolarización de facto, sin que haya habido una reforma económica ni una derogación o eliminación del régimen de control de cambio, pero de facto, ya no desde el punto de vista jurídico, sino de facto, se viene produciendo una creciente dolarización en las transacciones comerciales en Venezuela. Se viene produciendo desde esa fecha el levantamiento de facto de algunas restricciones que todavía sobreviven en parte de la legislación. Por ejemplo, la ley de precios justos está vigente, no ha sido derogada, pero algunas de sus implicaciones y dispositivos normativos no se vienen aplicando por parte de los funcionarios y las autoridades. Así que lo que creo que va a continuar es el proceso de desregulación. Quizá se avance en esta oportunidad, en la medida que ya se conquistó, que el oficialismo conquistó el Parlamento, quizás se avance en algunas reformas legislativas. John, la eventual consolidación del régimen encabezado por Maduro lleva a otro nombre, Juan Guaidó. 2 años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto. En tu opinión, ¿cuál es la situación de Guaidó y la oposición venezolana ahora? Bueno, en mi opinión, una situación de cierta precariedad institucional y organizativa. Es decir, Guaidó, como todos recordarán, adentro y afuera de Venezuela, generó unas grandes expectativas de cambio político para el cortísimo plazo. Y estas expectativas no han podido ser satisfechas, en parte porque esa expectativa, si se me permite una modesta opinión, no era realista. Es decir, para procurar una transición a la democracia o una redemocratización en Venezuela, hay que transitar unas cuantas etapas. La primera de ellas tendría que procurarse una circunstancia en la cual hay una crisis de legitimación del régimen autoritario, y esa crisis de legitimación solo tiene lugar cuando hay crecientes defecciones y desacuerdos al interior de los propios factores que le dan respaldo al régimen autoritario. Eso, en mi opinión, no está planteado en el cortísimo plazo. Luego de una crisis de legitimación es que puede hablarse de el inicio de un proceso de disolución del régimen autoritario cuando sobreviene una fractura de la coalición dominante. Pero esto tampoco parece planteado, al menos con la información disponible hasta el día de hoy, tampoco parece planteado en el corto plazo. Así que, y esto solo es apenas el preludio de lo que podría resultar luego el inicio de una transición a la democracia que arranca con una liberalización política, con una distensión. Ninguna de estas cosas están planteadas en el corto plazo, y por esa razón yo no veo con motivo de qué cálculos se había pensado en una transición en el corto plazo. Así que la situación en la que está la oposición hoy en día es sin una expectativa realista de que se pueda producir una redemocratización en Venezuela en el corto plazo, con serias diferencias al interior de la coalición opositora, con un proceso de reevaluación de la estrategia, seguramente con una disputa entre el liderazgo opositor por capitanear el proceso que en lo sucesivo se pueda llegar a producir. Es decir, quizá la oposición está en su peor momento en mucho tiempo. ¿Con qué cartas se cuenta hoy Juan Guaidó y esa oposición de la que estás hablando? La única carta con la que potencialmente se podría atender la demanda
de redemocratización es organizando y articulando a diversos sectores sociales y políticos. Es la única carta, vamos a decirlo con talante estratégico, que es lo que nos enseñó el maestro Sun Tzu en el arte de la guerra. Una de las cosas que nos enseñó, rezaba: localiza la batalla en el territorio que te resulta más conveniente. Fue un error, en mi opinión, haber desplazado el centro de la disputa respecto de un eventual cambio político en Venezuela en el exterior. Eso, en mi opinión, fue un error, porque eso obviamente desmovilizaba, sea consciente o inconscientemente, a sectores de la población en Venezuela. En mi opinión, hay que volver a relocalizar la disputa en el plano doméstico. Se sabe que en la gran mayoría de las transiciones a la democracia los factores domésticos son los decisivos, son los triggers, son los verdaderos disparadores de los procesos. No quiere decir que la presión internacional no esté presente, pero no suele ser, salvo los casos de intervención militar extranjera, y estos son muy pocos, y buena parte de ellos ya datan de la Segunda Guerra Mundial, no suelen ser los disparadores de la gran mayoría de los casos de transición. Así que con lo que se cuenta es en el plano doméstico con el malestar de la gente, y eso hay que organizarlo. Claro. Bueno, ya que hablas de la comunidad internacional, hay que preguntar entonces qué está esperando la oposición venezolana, por ejemplo, de Estados Unidos hoy con Joe Biden en el poder. Bueno, en lo esencial, dependiendo de los sectores de oposición a que nos refiramos, pero en lo esencial, reuniéndolos a todos, se está esperando, por un lado, una mayor alineación estratégica entre el gobierno norteamericano y la Unión Europea, y quizá con algunos otros países de América Latina. Y en segundo término, se está esperando la utilización de las sanciones como un instrumento que le genera incentivos a sectores de la coalición dominante del régimen autoritario para sentarse a negociar la restitución de garantías en Venezuela. ¿De qué garantías estoy hablando? De libertades civiles, derechos políticos, económicos y de otra índole, sociales en concreto. Así que quizá un sector de la oposición está esperando la utilización de las sanciones como un instrumento para negociar. En mi modesta opinión, la instrumentación de las sanciones está perjudicando a algunos sectores de la población venezolana, así sea de forma indirecta. Y debilitar las capacidades organizativas de sectores de la oposición puede comprometer a la postre las probabilidades reales de aproximarse a una transición a la democracia. Así que quizá eso sea lo que se espere de la administración de Biden, un mejor uso, un uso más eficaz, estratégicamente más orientado de las sanciones. Claro, bueno, Nicolás Maduro asegura que las sanciones impuestas a Venezuela no solamente afectan al Estado, sino que también han perturbado las operaciones de muchas empresas locales y extranjeras. ¿Qué opinas al respecto? ¿Han sido las sanciones un factor a considerar en la crisis económica venezolana de la que ya me estabas hablando antes? Sí, distingamos dos cosas, Silvia, de partida, que es muy importante clarificar, sobre todo para el debate cotidiano. Obviamente las sanciones no son el origen del problema venezolano. El origen de la gravísima crisis venezolana, esa que se ha denominado en los entes multilaterales como situación compleja humanitaria, crisis compleja humanitaria, tiene por origen el diseño de política económica del propio gobierno, que obviamente desincentivó cualquier tipo de inversión nacional y extranjera y produjo un muy mal desempeño macroeconómico y hasta microeconómico en los más diversos sectores de desempeño del país. Es decir, que no hay duda que la política económica del gobierno, su diseño, su implementación es el origen del problema. Ahora, también es cierto que las sanciones, especialmente las de índole económico-financiera y las que tienen impacto sobre el sector petrolero, también es cierto que ellas han agravado el cuadro. Es decir, no tiene mucho sentido seguir negando esta realidad al margen de que ellas no hayan sido el origen del mal desempeño económico y social del país. Te voy a hacer una pregunta sobre la oposición. Tenemos a líderes opositores en el exilio, tras las rejas o perseguidos. ¿Qué posibilidad existe de una reconfiguración de la oposición venezolana con la incorporación de nuevas figuras que permitan superar la frustración y ese descontento en torno a Juan Guaidó y a Leopoldo López? Bueno, altamente probable, sí, Silvia, por las mismas razones obligatorias que tú señalas. Claro está, hay unos cuantos líderes de oposición que no están encarcelados y que están en Venezuela y que están operando, es decir, que están políticamente activos
Hay algunos que están inhabilitados, pero están activos en cuanto a que no tienen mayor restricción para movilizarse, para asociarse, para organizar, para articular. Y obviamente estos, los que están en Venezuela, que pueden operar en Venezuela, que no tienen mayores restricciones de movilidad, podrían articularse con nuevos actores. Claro está, aquí el gran problema a resolver en el seno de la propia oposición es el nivel de confianza, de credibilidad y respeto que genera ese liderazgo, sea que esté adentro, sea que esté afuera, sea que pueda operar abiertamente, es decir, que se pueda movilizar y trasladar, sea que no. Es decir, el gran problema en Venezuela es a resolver la credibilidad, la legitimación, si se quiere. Ahora, hay líderes que puedan acometer esa tarea de organización y articulación que se requiere. Hay líderes que se pueden coordinar mucho mejor internamente. Entonces, bueno, ya es una cuestión de madurez política lo que Claro. habría que intentar instrumentar. ¿Quiénes serían esos líderes? ¿Qué líder ves tú posible para una transición en Venezuela? Bueno, yo creo que el momento de los mesías pasó. Creo que este es un momento en el que se requiere tanta madurez como para comprender que la dirección política tiene que ser colegiada. Es decir, que tiene que haber un grupo de líderes que compartan su capacidad de influencia y que al mismo tiempo compartan sus talentos y habilidades para poder articular un poderoso movimiento social en el país, que yo me imagino de escala nacional, que debería integrar a múltiples sectores, es decir, sería un movimiento social intersectorial, puede involucrar a sectores de los partidos políticos, pero también a sectores de la sociedad civil. Allí estarían muchos, Enrique Capriles, Enrique Márquez, los que estén afuera dando la contribución que puedan dar, estarían López, tantos otros, pero obviamente se requiere incorporar a líderes sociales, al liderazgo empresarial, al liderazgo sindical, al liderazgo de las universidades nacionales autónomas, a los sectores, a los gremios profesionales, médicos, enfermeras, ingenieros, los profesionales de las ciencias sociales, redes de comunicadores sociales. Es decir, yo lo que creo es que este es el momento de armar, de construir, de edificar un poderoso movimiento social con dos finalidades. Por un lado, prepararse para un proceso de movilización con suficiente organización y planificación que le eleve el costo al régimen autoritario por seguir violando garantías. Y por otro lado, este movimiento debería extender sus actividades obviamente al terreno electoral. Me parece que seguir abandonando ese territorio en el que podría ser localizada la disputa es un error a la postre. Claro. Muchísimas gracias, John Magdaleno, por esta entrevista y por este análisis sobre la situación en Venezuela.